Buscan por ley que las escuelas se adapten a los chicos con dislexia. El próximo jueves 7 se presentará en el Congreso un proyecto de ley para garantizar la educación a los estudiantes que padecen dislexia, un trastorno de base neurobiológica que impide la adquisición de la lectura en forma fluida y automatizada. Según distintas investigaciones, entre el 5 y el 10% de la población sufre dislexia. Sin embargo, un estudio de la Universidad del Litoral concluyó que el porcentaje ascendería al 15%. En la mayoría de las aulas argentinas hay 1 o 2 chicos disléxicos cuyo aprendizaje se ve seriamente afectado. Y esto es muy importante y nosotros hablamos en varias oportunidades respecto a lo que es la dislexia, cómo se diagnostica, saber que esto es un proceso no sencillo en algunos casos, de que ese chico tiene dificultades de aprendizaje y no se sabe qué es lo que le está pasando y en realidad se hace referencia a que tiene problema de conducta, de que no se adapta fácilmente a las normas, que no encuentra un lugar adecuado en la clase. Bueno, cuando en realidad tiene una problemática que está vinculada justamente a la dislexia. Y ahora se abre otro escenario, ¿no? Bueno, tenemos el diagnóstico, tenemos esta situación presente que no es para nada dramática, sino simplemente hay que estar para acompañar y poder generar este espacio de aprendizaje naturalmente, sin que esto sea una estigmatización, un señalamiento para este niño que forma parte de una clase, pero que tiene características diferentes. Está con nosotros el doctor Gustavo Bicharra, que siempre es de alguna manera un compañero para contarnos acerca de esta situación. Y yo, Gustavo, te quería preguntar primero, ¿tenemos o seguimos teniendo dificultades para llegar al correcto diagnóstico de un niño con dislexia? Tenemos un poquito todavía de dificultades, obviamente. ¿Te acordás, Dolores? Hace 2 años, ¿sí?, en Provincia de Buenos Aires salió la disposición 59/2013 que daba una orientación acerca de las adaptaciones curriculares que había que hacerle a los chiquitos con dislexia. Eso ayudó mucho a que las escuelas y los colegios se informaran sobre el tema, porque lo que había acá, el mayor problema era el desconocimiento. Y muchas veces eso es lo que lleva a pensar que esto no existe, o que nosotros tenemos que mirar lo macro y no lo micro, pero si hay un 10 o un 15% de la población, son entre 4 y 6 millones de argentinos. Gracias a Dios ahora el jueves se va a presentar el proyecto de ley nacional, ahora ya no es una disposición provincial, en cual se contempla a la dislexia desde muchos aspectos. Uno es la formación docente, otra las adaptaciones curriculares, pero no solo para nivel inicial, primario y secundario, sino también universitario, porque sabéis que como esto acompaña durante toda la vida, la dificultad a nivel universitario también existe. Y lo tercero, que es muy importante, y especialmente para aquellos chicos en los cuales no tienen medios, porque nosotros tuvimos la posibilidad, por suerte, de poder hacer un diagnóstico, pues no es barato, es decir, el diagnóstico, con psicopedagogas o con fonoaudiólogas, es decir, de que tuvo una cobertura con un plan médico obligatorio. Proyecto de ley lo hizo la senadora Leguizamón. Nosotros siempre decimos que esto es totalmente transpolítico, nosotros y transcultural, porque afecta a todas las clases sociales, todas las religiones, todos los partidos políticos tendrían que estar de acuerdo en que esto y acompañar el proyecto de la senadora, porque esto es una necesidad que generalmente se niega por el desconocimiento y porque no se vive. ¿Viste, Dolores, cuando vos tenés un dolor, es decir, y que, bueno, obviamente sos consciente de eso, ¿quién va a vivir lo que a uno le pasa? Nadie, solamente el que lo vive. El inundado solo, él sabe todo lo que sufre. Dice, vos no podés minimizar el dolor del otro, no lo podés minimizar. Y el disléxico lo sufre, y la familia del disléxico también lo sufre, ¿no? Repasemos un segundo, ¿cuál es la expresión de la dislexia, cómo se identifica y cuáles son los inconvenientes que se generan justamente en este ámbito escolar para poder entender y comprender la importancia que esto tiene? Obvio. La identificación va a depender de la edad. Obviamente, ahora hay un doctor que se llama Fernando Cuetos que en España ha hecho un test para detección precoz de un diagnóstico de riesgo, se llama, de dislexia, ¿no? En el cual él, con un test de 5 a 7 minutos, que nosotros lo vamos a baremar en Argentina, incluso hablamos con él como para poder hacerlo, vamos a poder tener por lo menos un diagnóstico de riesgo. ¿Por qué un diagnóstico de riesgo? Porque el diagnóstico definitivo no se puede hacer hasta los 7 o 8 años, porque todavía hay chiquitos que hasta esa edad no aprenden a leer, si han sido debidamente estimulados. Perfecto. Pero sí, como esto es hereditario, genético, congénito, hay padres, tíos que lo tienen, si vos tenés factores de riesgo en cuanto a la falta de lo que nosotros llamamos conciencia fonológica, que es el poder
poder manejar mentalmente adecuadamente los sonidos del habla, es decir, vos inconscientemente sabés que hay palabras que terminan igual, canción, pasión, que tonto y tapa empiezan con tú. Bueno, esto es la necesidad imperiosa que tenés primero, sine qua non, para después, frente al conocimiento de la letra, aprender a leer. Si vos no tenés esa conciencia, por ejemplo, de las rimas, cuando te enfrenten a la letra vos no vas a poder leer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés una ley que te hace hacer una detección precoz de esto, vos podés trabajar el chiquito entre los 4, con la fonoaudióloga neurolingüista, entre los 4 y los 6 años, y vos podés prevenir el problema posteriormente y poder llegar a un primer grado con un chiquito que esté leyendo más o menos como el resto de sus compañeros. Nunca va a lograr el nivel de los otros, pero lo va a acompañar toda la vida. Pero sí lo vas a poder detectar. Pero puede perfectamente ser detectado. La lógica indica que un niño con dislexia que tiene dificultades, por ejemplo, para leer en clase, se ha dejado de lado porque, bueno, porque tarda, porque demora en comenzar, y esto obviamente va en detrimento de su propio desarrollo. Entonces, ¿cómo hacer para justamente generar esta paciencia y también este aprendizaje para los otros chicos que ya parte de un escenario muy importante, que es la convivencia con los demás frente a las diferencias? Entonces, la paciencia, sí, por ahí voy a tener que tener más paciencia para que ese amigo que tiene dislexia lea un texto. Obviamente. ¿No? Totalmente. Varias cosas. Uno, primero, que es cierto lo que vos decís, vos sabés que ninguna institución, ninguna sociedad científica que se dedique a la dislexia en el mundo dice que no hay que contarlo. Primero hay que contarlo, hay que decirlo, porque no es un cáncer. Aparte, hago una aclaración, no es una patología, es simplemente una dificultad, una manera de pensar diferente. Es un trastorno de la migración neuronal, pero si eres un chiquito normal que requiere de adaptaciones de forma y de acceso, no de contenido. No es enseñarle menos, porque si Bill Gates, Steve Jobs, imagínate, Harvard las hace, imagínate que no es por una cuestión de coeficiente intelectual ni de capacidad intelectual. Está claro. Entonces, la idea, me habías preguntado, disculpame que me... No, digo, ¿cómo estimular o cómo hacer la importancia que debería tener justamente el poder aceptar esa diferencia y no perjudicar el correcto desarrollo de ese chico que deja de leer, que deja de escribir, porque bueno, lo corremos de lado, porque demora, porque tengo un aula con 35 chicos y no puedo esperar. Totalmente. Es decir, el docente también es víctima del sistema porque se le entrega un chiquito lo cual no sabe qué hacer porque no se ha formado. Obvio. De hecho, al haber una ley que te obligue a vos a formarlo dentro de los magisterios, obviamente el docente, el maestro, el profesor de secundario va a estar preparado. Por el otro lado, los chicos, al saber qué es lo que tienen, no van a saber, yo siempre digo, ¿no? Los chicos que son amigos de sus compañeros, generalmente no se llevan bien con la maestra. Y los que se llevan bien con la maestra no se llevan bien con sus compañeros. Si vos le explicás a la gente, a sus compañeros, que hemos tenido la experiencia, como hacen en España, de dar clases especiales explicando de qué se trata el problema, obviamente los otros chicos te saben, así como vos utilizás anteojos para leer, el otro audífono para escuchar, yo necesito un poco más de tiempo, la letra más grande, que me adelanten un texto y que me tomen oral. Entonces saben que si me voy a ver a la señorita no es porque soy un chupamedias, y si me voy afuera y me llevan para practicar un poco, no es porque soy un burro, porque generalmente estos chicos piensan que son burros, o los docentes, por falta de conocimiento, piensan que son vagos. Y esto es lo que va dañando el cerebro del chico, que entre los 4 y los 11 años está formando su cerebro emocional, que es lo más importante. Entonces después, ¿qué te hace? Fracasar en la vida. Yo esto lo tomo, bueno, nosotros, Sebastián Estebanés es disléxico, bueno, es paciente mío, sus hijos, y él se enteró de grande. Steve Jobs, Bill Gates, ahora Campanella, a punto de partida esto de una entrevista que le ha hecho Magdalena Regina Su, dijo que él había sufrido de bullying a punto de partida de la dislexia de chico. Hay muchas personas que se enteran de grande de esto, pero el sufrimiento después te queda, porque entre los 4 y los 11 años... Bueno, la desvalorización es tremenda, y ni que hablar si se da en los primeros años de vida, donde no se tienen los recursos para defenderse. Totalmente. Pero si tus compañeros lo saben, a punto de partida de eso, después se cuenta, pero es como todo, con la adopción pasó lo mismo. Y aparte genera todo lo contrario, ¿no? Mis hijos tienen un compañero que tiene dislexia y ellos, al estar enterados de esta situación, asumen como una postura totalmente protectora frente a eso. Y cuando ven que una maestra reacciona mal, o se enoja porque tarda, o se enoja porque no resuelve, reaccionan y dicen, no, pero pará, él normalmente tarda más en esto, sépalo, maestra. No sé, hay como muchas veces este ánimo también, y esto tiene que ver con el mundo adulto, bastante hipócrita, sobre la necesidad
de cubrir aquello que también a mí me incomoda, y esto va también seguramente para los padres, donde al principio prefiero no, bueno, en realidad será, no será, mejor no lo digo, porque esto va a generar una situación de riesgo para mi hijo, y todo lo contrario, cuanto más abramos, cuanto más abramos el juego, mejor es la posibilidad. Lo mismo pasó con la adopción, es decir, y antes se contaba, sabían todo el mundo que los chicos eran adoptados, menos el propio adoptado, es decir, todos los vecinos. Es decir, cuando las cosas se hablan y los chicos, imagínate, con las muertes pasa lo mismo. Es decir, yo siempre te cuento lo mismo, ¿no? A mí me dijeron que un tío mío se fue al campo y nunca más volvió, y yo me quedé solo en mi casa, no había nadie. Es decir, si vos contás, y yo digo, ¿de dónde se fue? Me mintieron. Porque aparte, cuando vos a un chico no le contás qué es lo que tiene, piensa que lo que tiene es grave. Totalmente. Porque se dan cuenta, porque son muy inteligentes. Obvio. Y aparte, porque si su dificultad justamente pasa por el lenguaje verbal, lo que desarrollan es lo no verbal. El ciego, así como es ciego, desarrolla el tacto. El chiquito que tiene una dificultad para comunicarse verbalmente desarrolla muchísimo lo no verbal y te sabe decodificar a vos cada gesto que tenés de los 250.000 gestos diferentes que tenés en tu cara, ¿no? Muy bien, Gustavo, gracias. Bueno, suerte con esto. Un Estaremos obviamente atentos a lo que ocurra y obviamente apoyamos y promovemos a que esto sea definitivamente una ley y que pueda existir en el colegio un espacio donde estos chicos obviamente tengan la posibilidad de desarrollarse en su máximo como todos los demás.